Qué bendición, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a este podcast, hermano Elías, hermano Marvin. Una bendición tenerlos una vez más aquí. Eh, Vamos a empezar con un episodio más de este podcast, Amén. ¿sí? Ya solo para dar una breve introducción, vamos a entrar de lleno ahorita a lo que ya es Génesis 1.3. Ya vimos Génesis 1.1, Génesis 1.2. Y ahorita pues vamos a entrarle de lleno a Génesis 1.3. Bienvenidos, hermano Marvin. Amén. Así es, estamos aquí en la plataforma de Alfa y Omega, esperando que sea una bendición para todos los oyentes y lo que nosotros estamos transmitiendo con la ayuda del Señor a través de la palabra, ¿verdad? El fin es que nosotros podamos ser imitadores, ¿verdad? De Cristo aquí en la tierra a través de su palabra, ¿verdad? Profundizamos, como decía hermano Elías en los episodios pasados, la palabra del Señor hasta donde el Señor nos permite, porque sabemos y reconocemos que hay gente, ¿verdad?, que el Señor usa y que profundizan mucho más allá, pero nosotros con la ayuda del Señor vamos a continuar platicando acerca de Génesis capítulo 1, versículo 3. Amén, hermano Elías. Amén. Este, qué bonito es hablar de la palabra del Señor y poder irnos despacio, ¿verdad? Ya que Dios nos permite escudriñar la palabra del Señor. Yo sé que muchos habemos leído la Biblia, tal vez la han leído una, dos, tres veces, pero nunca tal vez nos hemos detenido a profundizar en los pasajes de la palabra del Señor para ver qué realmente sucedió en esos momentos, ¿verdad? Y es una bendición poder llevar este estudio de la palabra de esta manera, ¿verdad, hermanos? Y compartírselos con la ayuda del Señor. Y vamos a arrancar, hermanos, vamos a leer para empezar en Génesis capítulo 1 y verso 3. Amén. Sí dijo hermano Jonathan. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y con la ayuda del Señor pues vamos a hablar acerca de este pasaje. Y dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Ahí hay un puntito bien marcado. Hermano Jonathan, Pues si inicia sí, dando bueno, su... miren, pues desde que como estábamos platicando hace un momento, hablábamos de que dijo Dios, o sea, por su palabra vino y dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Pero aquí lo vamos a ver desde ese punto de vista. Porque vemos más adelantito que Dios crea las lumbreras, ¿sí? Vemos que Dios crea el sol y la luna. Pero entonces vemos que aquí hay luz. ¿Qué tipo de luz era? O sea, ¿cuál era esa luz? O sea, si el sol se crea más adelante, entonces, ¿qué luz era la que se menciona aquí en Génesis 1.3, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Hermano Mar. Sí, cuando vemos acá claramente, ¿verdad? Que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ponemos este parámetro primeramente así terrenal a lo horizontal, para luego irnos en lo vertical, ¿verdad? Ese parámetro lo tenemos cuando Cristo va a la cruz, cuando Jesús va a la cruz, perdón, mis amados, y ya Él se convierte en Cristo, entonces vemos que Él es crucificado así, ¿verdad? Porque entonces cuando Él dice sea la luz, hay una luz que es así, de la que voy a hablar ahorita, y hay una luz que es así, que es vertical. Entonces dice y sea la luz. Entonces cuando la luz se creó, fue creada por su palabra, por lo que Él dijo. Entonces, ¿qué luz fue la que se creó? Porque entonces, cuando seguimos descendiendo, yo creo que sí es importante que descendamos, amados, del versículo 3 para que podamos irlo entendiendo un poco mejor. Si me permiten, dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena,
y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero como decía mi hermano Jonathan, ¿verdad? Aquí esta luz no es la luz que a veces nosotros creemos literalmente que era el sol, que es la luna y el sol, ¿verdad? ¿Por qué? Esta luz que el Señor, que Dios en este caso dijo sea la luz, con su palabra. Yo no soy experto en el tema, pero sé que con la ayuda del Señor me voy a dar a entender y algunos que me estén escuchando podrán saber de qué estoy hablando. Y es que la luz viaja a través de protones, ¿verdad? De moléculas. Entonces en el espacio se creó esta luz. Es decir, de que ahí fue cuando se creó por su palabra moléculas en el ambiente, transportadoras de la luz. Estoy hablando de la luz así, horizontal, hermanos, para la Tierra, para este Eretz, para este cosmos, ¿verdad? Que ya lo digo, no soy un profesional hablando de esto, pero sabemos y entendemos de que hay moléculas, hay protones, hay muchos más que son microscópicos que Dios creó en el momento, en el ambiente, para llevar la luz, ¿verdad? Por eso él dijo, sea la luz, y con su palabra, ¡pum! O sea, se creó lo que él dijo. ¿Verdad? Entonces a veces nosotros creemos que luz verdaderamente es el sol, que luz verdaderamente es la luna. Y no es así, porque nosotros vamos a seguir descendiendo porque la palabra lo pide, ¿verdad, hermano? Amén, así es. No sé si estoy bien. Amén. Amén. Sí. Y dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos, y en el lugar descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, según su género, y su semilla estén sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba de la semilla según la naturaleza, y el árbol del que da fruto, cuya semilla está en él, según todo su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Todo esto fue posible porque ya había luz, la palabra luz. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. O sea, ya vemos que ya van numerándose días, ¿verdad, hermanos? A través de haber producido luz. Lo único es que estos días no son días como hoy, como nosotros conocemos hoy, lunes, martes. No era un lunes, no era un viernes, no era un sábado, no era un domingo. Eran días de Dios. De Dios. Exacto. Estamos hablando que para que esto se diera, pudiéramos decir que pudieron pasar años en que se empezó a hacer todo en la tierra. Sabemos y entendemos por la palabra que Dios es poderoso, y su palabra él dice sea, y así es. Y así es. Pero como aquí estamos hablando de días del Señor. Entonces dijo luego Dios, haya lumbreras. Por eso tenía que descender, mis hermanos, porque como estamos hablando de la luz, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Entonces, miren, por eso inicié yo ahí en el versículo 3, donde dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa luz no es el sol. Porque aquí en el versículo 14 dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos
pero estas lumbreras son para separar, dice, ¿verdad? El día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. El sol, claro que todos sabemos, porque como conocemos que nunca falta una persona que quiere escarbar más de lo que uno está diciendo, sabemos que el sol produce luz, ¿verdad, hermanos? Sabemos que la luna produce una luz, sí, pero el trabajo de ellos con la luz que producen verdaderamente es para marcar y para separar ya días de hombres. Aquí ya van a comenzar los días de de hombres. De ahí para atrás eran días de Dios. Por eso la Biblia dice, mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Porque un día del Señor es como 1000 nuestros y 1000 nuestros son como un día del Señor. Entonces ahí tendríamos como un parámetro de poder decir el tiempo de días que llevaba aquí, Génesis 1:3 hasta el 13. Y en el 14 ya comienzan a ver que dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces ahí ya vemos que por primera vez aparecen los días de hombre porque ya hay años. Entonces, esta luz de Génesis 1:3 y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, es una luz primeramente terrenal, horizontal, que se mueve en el ambiente, en el cosmos, en partículas, en protones, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Así se mueve esta luz, ¿verdad? Entonces, luego ya vemos allá en el libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, tendría que ser, hermanos. Dice, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Bueno, ahora me voy a extender a la luz vertical. ¿Por qué? Porque entonces vemos de que después de la luz, por eso yo me vi en la necesidad de tener que leer Génesis, vamos a tener que ir y venir, Génesis de 1:3 en adelante, porque entonces vemos que del 4 en adelante, que Dios dice que vio que era bueno y amó Dios a la luz día y tinieblas noche, en el versículo 5 estoy, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas, porque ya había luz para trabajar. Entonces, aprovechando el momento, hermanos, nadie puede verdaderamente ordenar su vida, su casa, su matrimonio, su trabajo, si no tiene la luz. Ahora, ¿qué luz? Ahora vemos de la luz vertical, que es la luz de Cristo, porque esa luz es la que hace que nazcan cosas nuevas, que broten las cosas nuevas, porque entonces ya vemos en el versículo 6, en el 7, perdón, que dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las separó. Está haciendo que broten las cosas. Miren, hermanos, lo importante de esto aquí que estamos viendo es de que aquí del Génesis, capítulo 1, versículo 3 en adelante, todo ya estaba en la tierra. Todo ya estaba. Todo. Solo es que él empezó a ordenar. Y después de ordenar, él con su luz, la luz hace que empiecen a aparecer las cosas, que se vean las cosas que estaban ahí adentro. Pero esa era la luz horizontal. Esa luz horizontal también es una luz espiritual que ya se convierte en vertical, porque entonces por eso el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, que en el principio el verbo era Dios y Dios estaba en el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y dice que el verbo es la palabra y la palabra es la luz. Entonces ahora vemos nosotros claramente en el libro de Juan de que las semillas, las plantas, los árboles, nada hubiera podido ser con la luz horizontal simplemente porque ahora vemos de que esta es una luz que da vida.
Primero vemos una luz que aparece para alumbrar. Pero esa misma luz tiene una doble vía, porque primero es luz para alumbrar, luego ahora es luz para dar vida. ¿Y por qué me animo a decir yo eso? Porque entonces vemos de que empiezan a aparecer la vida útil en la tierra, que son las plantas, las semillas, los árboles con frutos, según su género. Y dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, fíjense hermanos, dice, en él estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando vemos que la vida era la luz de los hombres, miren hermanos, lo interesante de esto, porque es que yo digo que la luz va de horizontal a vertical, no puede funcionar de otra manera, porque entonces nosotros vemos que la luz horizontal literalmente es la que hace que si las plantas no las reciben, pues mueren, hermanos. No crecen, o sea, no crecerían, no podrían, porque la luz tiene un trabajo importante sobre esas plantas. Pero ahora nosotros como seres humanos no podríamos vivir sin la vida de las plantas. Porque de ahí comemos las hierbas, de ahí comemos las frutas, de ahí comemos las verduras, hermanos. Y ahí vemos de que entonces se convierte esa luz en vida. Porque está dando vida para vida. Porque nosotros como personas no podríamos sobrevivir o vivir sin comer, ¿verdad? Sí. Pero y también las plantas no podrían producir sin luz. Entonces vemos la luz obrando así para que obre después así, Sí. vertical, ¿verdad, hermanos? Porque entonces dice, en él estaba la vida y la vida era la luz. Estoy leyendo el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, perdón, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Amén, hermanos. No sé si me di a entender. Amén. Ajá. No, ¿Pueden aportar? y aquí vemos, o Sí. sea, y aquí vemos lo de Génesis 1:2 Amén. que habíamos dicho ya. O sea, la tierra estaba vacía de vida. Entonces, cuando viene, Bueno. y cuando viene Dios y dice, hágase la luz. Entonces, esta luz viene y da vida, o sea, da la vida. O sea, ya la tierra ya estaba, ya, o sea, ya el Edén ya estaba, ya la tierra ya estaba, pero no había vida. Entonces, cuando viene y se hace la luz, entonces esa luz empieza a venir y empieza a dar vida. Empieza a dar vida de todo aquello que nosotros conocemos ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Hay algo interesante, hermanos, también, de que podemos ver, yo puedo ver acá, en el versículo 3, perdón, de que Dios aparece dando el primer mandato, ¿verdad? Sí. Él da el primer mandato de la transformación a la tierra. Entonces, por eso es que él dice, ¿va? Y dijo Dios, mira hermano, cómo empieza. Sí. Entonces, cuando vemos esa palabra, vemos un mandato, una palabra de autoridad de parte de Dios, ¿va? Amén. Es decir, la palabra, como dijo hermano Marvin, es luz, ¿verdad? Entonces, cuando Dios da el primer mandato, ilumina todo, Ahí, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nace en la vida. Y todo lo que creó, lo que decía hermano Marvin, ¿verdad? Todo da vida. Pero me llama la atención algo que dice acá en Jeremías, ¿sí? Amén. 33:20. Y dice, me da mucha alegría ver esto y poder entender cómo Dios ordena el día y la noche, ¿va? Entonces, para ir entendiendo y ir aclarando lo que hermano Marvin decía, la luz así, al horizontal, que es lo que nosotros vemos día con día, ¿verdad? Y dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Acá está hablando acerca de otra situación, pero también aclara algo sorprendente, de que Dios en su mandato hizo un pacto con el día con el día. y un pacto con la noche. ¿Para qué? Para que tuvieran su tiempo exacto, si no se salieran de su orden.
¿Para qué? Ujú. Para que así pudiera tener secuencia este mundo y se pudieran contabilizar, bueno, los años que se han contado hasta Amén. hoy, ¿verdad? Y Sí, sabemos que han habido varios reinicios, porque de eso Sí. vamos a platicar más adelante. Amén. Y yo ahorita diciendo lo que hermano Elías estaba diciendo, yo me imagino, o sea, dice que separó la luz, dice abajo, dice separó la luz de las tinieblas, pero yo vengo y yo me puse a pensar con lo que estábamos platicando ahorita en la tarde. O sea, ¿cómo se mezclan la luz y las tinieblas? Y ahorita con lo que dijo hermano Elías, se me vino, alumbró. alumbró y dijo, o sea, hice un pacto con la luz, con el día y con la noche. Entonces, lo que dije hermano Elías, Dios hizo un pacto con el día para que el día sea de tal hora a tal hora. Un pacto con la noche para que la noche fuera tal noche. Entonces yo me imagino que cuando dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas, no era porque estaban revueltas, sino que no había un orden cronológico de día y de noche. No había, o sea, Dios no había hecho ese pacto aún. O sea, no había un orden cronológico, no había así como, por ejemplo, ahorita digamos, son más o menos, son las 4 de la tarde, estamos de día. Más tardecito, tipo 7, entonces ya es noche. Entonces no había ese orden cronológico y eso fue lo que Dios ordenó en ese pacto. No era que estaban mezcladas, sino que simple y sencillamente no había un cronos ahí, no había un tiempo marcado. Eso es lo que yo estaba viendo ahorita en este versículo. Amén. Es lo impresionante, lo que a mí me impresiona, me llama la atención de lo que leímos ahorita con hermanos, los hermanos acá en el libro de Jeremías, es lo siguiente. Es impresionante cómo el Señor verdaderamente ordena verdaderamente nuestros pensamientos y lo que decimos, porque fíjense que ahí precisamente el profeta está hablando acerca de una restauración Exacto. a Jerusalén. O sea, ahí está habiendo una restauración. En esa restauración se menciona esto, acerca de la luz, acerca del día y de la noche, de pactos. ¿Pero por qué? Porque había una restauración. Eso de la restauración lo vemos allí, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos leyendo Génesis, capítulo 1, versículo 2 al 3, nosotros vemos que en el capítulo 2 de Génesis hay una restauración. Pero miren, hermanos, es una restauración en la tierra. La tierra ya tenía todo, todo. Lo que la tierra no tenía era días de hombres, porque no existían los hombres antes del capítulo 1 y versículo 2. No existían los hombres, entonces no había tiempo de hombres. Eran tiempos semieternos, de eternos. Por eso que la Biblia dice que las salidas del Señor son desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, esta luz que sucede acá, que dice, y dijo Dios, también me impresionaba, me llamaba la atención lo que decía Elías, ¿verdad? Y dijo Dios, hermanos, es importante que nosotros veamos que cuando Dios habla, Él no está negociando con nadie. Él no tiene necesidad de negociar con ningún hombre, con ninguna hueste, ni con ninguna potestad. Él dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Entonces, es una, ahí sí me animo a decir, hermanos, es una imponencia, porque Él es el todo. Es una imponencia que Él dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora vamos a bajar al siguiente plano, ya destazando versículo por versículo, amados. Y es que dice, y vio Dios, miren hermanos, y Ajá. vio Dios que la luz era buena. Y me resulta, eh, digamos, una duda, ¿verdad? Porque dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿por qué es que dice, y vio Dios que la luz era buena? ¿Acaso no él fue el que dijo, sea la luz? Me parece ser, me parece ser
que cuando él vio que la luz era buena es porque pareciera ser como cuando uno encuentra, miren hermanos, voy a degradar esto, lo voy a degradar hasta el ámbito más bajo, terrenal, que es como cuando una persona llega, usted está en su trabajo, usted está ascendiendo, usted está y una persona llega y dice, ahí sí no lo tome en cuenta, porque ese no sirve. Así no sirve. Pero viene su jefe y lo pone a prueba a usted y dice, no, es bueno. Es bueno. Entonces pareciera ser que alguien había dicho, la luz no es buena ahí no es buena la luz. Fíjense hermanos. Y por eso Dios viene, hace la luz y dice, y vio Dios que la luz era buena, como dándonos a entender. Alguien dijo no, yo digo sí es buena. Y de hecho la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Y cuando hablamos de que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, hermanos, por eso es de la importancia de que, ¿por qué existe aquí la palabra y vio Dios que la luz era buena? Porque entonces ahora vemos una luz horizontal, horizontal y vertical. Porque entonces es buena para dar vida a las plantas y es buena también para dirigir a los hombres y que los hombres nos convirtamos en luz, aunque así haya gente allá del otro lado que diga, no, es que los cristianos son unos hipócritas, como mencionaba nuestro pastor hoy en la prédica, hay gente que dice, esos son unos mentirosos, son unos aquí, son unos allá, lo que quieran. Yo lo que puedo decir es de que nosotros somos luz, así lo dice la Biblia, somos luz, porque nuestro Padre es luz, y por lo tanto, Dios dijo, vio Dios que la luz era buena. Entonces yo te invito también, aprovechando el espacio, que te conviertas en luz, que te acerques a Cristo para que te alumbre la luz de Cristo, te conviertas en un portador de luz y seas bueno. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios. De Dios. Ante los ojos de Dios. De hermanos, entonces vemos la importancia de la luz. Miren cómo la luz va agarrando varios ángulos y la luz va creciendo en su, pudiéramos decir, para que, bueno, pudiera decir yo, hermanos, para poderme dar a entender, cómo la luz va abarcando más espacio de lo que nosotros con nuestra mente a veces humana podemos creer de que la luz es ese foco. Préndenme la luz, ¡pla! Un foco. Se fue la luz, dicen, salgan afuera, todavía ahí está el sol. Sí y no, ¿verdad? Sí, el luz, pues ya dijimos que sí, pero lo que yo estoy tratando de decir aquí con la vida del Señor es de que la luz la palabra luz salida de la boca de Dios no es solo lo que nosotros a veces creemos con nuestra mente. La palabra luz salida de la boca de Dios en el versículo 3 es impresionante, es impactante al punto que Dios aquí. Voy a volver a leer, hermanos, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y miren, hermanos, entonces aquí ya empieza Dios a hacer. ¿Qué empezó a hacer? Hermanos, aquí vemos la importancia de Dios haciendo el imperio más grande, el imperio más poderoso de todas las eternidades. Y hermano Mario, Y lo empieza con luz, perdonen. Y aquí hay algo bien impactante ¿Sí? también. O sea, en el 2 dice, y la tierra está desordenada y vacía. Y nos damos cuenta de que miren, pues cuando viene Dios y antes de dar ese mandato, nos damos cuenta de que las tinieblas ya existían en el Génesis 1:2. Sí. Y la luz todavía no estaba. Crea después la luz y después viene y separa la luz de las tinieblas. La luz en ese momento todavía no estaba. Entonces aquí nos damos cuenta, miren, cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz, o sea, esto lleva un trasfondo mucho más grande. Sí, quisiera aclarar esa parte para que podamos entender. Miren, hermanos, por eso yo regresé a Génesis 1. Porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, hermanos. Vaya, lo hizo todo. Es que por eso es que en los episodios anteriores estuvimos hablando de qué sucedió, porque ya en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban. Ahorita solo voy a dar unos pequeños pincelazos porque ya hablamos de eso y vamos por el versículo 3. Sí. Y entonces, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dice uno, lo que dijimos anteriormente, solo vamos a pincelear. Entonces, dice, y la tierra está desordenada y vacía. Dijimos, ¿cómo puede haber un lugar desordenado si está vacío?
entonces explicamos acerca de que había un desorden y había un vacío, vacío de vida. Había un vacío de vida. Ahora vemos que esa vida es luz. Estaba vacío de luz. Entonces, ¿cuándo llegó la luz? El nacimiento de Cristo. Hermanos, aquí la luz llegó cuando Dios dijo sea la luz. En el momento en que En el momento que él habló, fue la luz. sí. Vaya. Pero ¿qué sucedió? En Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren, hermanos, solo dice eso porque da por entendido de que Dios lo hizo todo ahí. De hecho, y leímos en Isaías, leímos en Jeremías, leímos en los Salmos, leímos en Proverbios. Hermanos, hay una vastedad en la Biblia de versículos que amparan lo que sucedió, que fue lo que creó Dios aquí en el capítulo 1 y ahí ya creó la luz. Si lo vemos, ya había creado la luz. En Génesis capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Lo que sucedió en el versículo 2 fue que las tinieblas gobernaron de tal manera que Exacto. expulsaron la luz de la tierra. Sí, porque no había pacto. No había pacto. Porque no había, ahí está, No había amén. pacto entre la luz y la noche, Y la entre noche. el día y la noche. Entre el día y la noche. Vaya, digamos una cosa. Lo que sucede ahí, que no había pacto porque no habían hombres terrenales en la tierra. Exactamente. Había una creación celeste aquí en la tierra. Celestial. O sea, no había necesidad de haber un pacto. Y también como lo que habíamos mencionado de los seres de los seres de luz, ¿verdad? Sí. De que, o sea, no había también necesidad de una luz porque ellos tenían su luz propia. En el Sí. desorden que vimos en Génesis 1:2, ellos vienen y se les arranca esa luz. O sea, entonces ahí ya había la necesidad de crear una luz. Exacto. Sí, tal vez no necesidad No de hermanos. necesidad. Ajá. Sí, solo para decir eso, porque Dios no necesita de nada ni de nadie, hermanos. Entonces eso sí lo vamos a aclarar. Necesidad de nada. Dios no tenía necesidad de nada. Era por nosotros. Amén. Y es por nosotros. Sigue siendo por Sigue nosotros. siendo No, por porque nosotros. Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie. No se ayuda de ninguno. Él es todo. Él es el todo. Por eso la plataforma incluso se llama Alfa Omega. Él es el principio y Él es el fin. Amén. Sí. Para ir saliendo de ahí y ahora ya ir desarrollando el enfoque espiritual, porque este tiene un trasfondo literal, como dijo hermano Marvin, lo vamos a explicar de la forma de él, ¿va? Horizontal, ¿verdad? Para lo terrenal, pero ahora vamos a ir metiéndonos a lo espiritual, amén, porque necesitamos avanzar. Con esto dijimos que también acá no nos íbamos a detener, porque acá la palabra se explica más práctica. Dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 6, y dice, mira, porque Dios que mandó que de las tinieblas, perdón, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren, cuando hermano Marvin hablaba de que hay una luz así y una luz así, es de que acá, desde el principio, en el verso 3, ya podemos ver la manifestación de Cristo. Amén. Amén. Como luz del mundo, como dando vida, como representando la vida, ¿verdad? En ese entonces la vida era la primera vida que empezó a suscitar fueron las plantas, ¿verdad? Lo que estaba hablando el hermano. En la segunda creación, hermanos, en la Exacto. reformación, en la restauración. Exacto, ya en la transformación de la tierra. Entonces, vamos a ir adelantándonos, pero nos vamos a sumergir en esto. Pero el tiempo ya se nos acabó. En el próximo episodio vamos a hablar acerca del trasfondo espiritual de Génesis 1:3. Hermanos, ¿tienen algo que agregar para quedar en continuación al tema? Solo es un pensamiento. Aquí digamos que cuando Dios dio ese mandato dijo y sea la luz, y fue la luz. Yo lo tomo de esta manera. Y dijo Dios, sea Cristo, y fue Cristo. ¿Sí? Yo lo veo de esa manera. Sí, sí, la verdad que sí, porque cuando nosotros hablamos de Génesis capítulo 1, versículo 2, dijimos de que ese desorden que hubo ahí fue
porque Luzbel, que la Biblia lo menciona, ¿verdad? Era el príncipe sobre esta tierra, Su gobernando. nombre era Luzbel. Y su nombre era Era Luz Bella. Bella. Ajá, era luz. Entonces él era la luz. Era la Entonces, ¿qué luz. sucedió, hermanos? Ahí lo vamos a dejar para poder entrar Exacto. al siguiente corte. Que él era luz bella. Mm. Entonces, cuando él hace sus contrataciones y él pelea contra Dios y contra los ángeles de Dios, pero sabemos que es derrotado, esa catástrofe es la que a los hombres, aquí horizontalmente hablando, le llaman, que dijimos anteriormente, el diluvio universal. Ajá. Tiene otros nombres, pero ahí dejémoslo ahorita, diluvio universal. Pero sucedió, algunos le llaman el Big Bang, que una explosión y todo lo que sucedió. Entonces, ¿pero qué sucedió aquí? Luz Bella era quien gobernaba, que no necesitaba luna, no necesitaba sol sobre la tierra. Ellos no comían plantas, no comían nada. Lo que él no sabía era que Dios ya sabía que él iba a fallar y había encriptado en la tierra plantas, árboles, todo listo para una creación que no se iba a alimentar como se alimentaba él. Exacto. Hablando de Luzbel, no se alimentaba de eso. Él se alimentaba de luz. Entonces, ¿qué sucede? Le quitan la luz y por eso es de que la tierra queda en tinieblas, porque le quitan la luz a él y se la quitan a todos Todo. los que estaban con él. Y dijimos que la luz es Este, vida. vida. Miren, hermanos, entonces la importancia. Entonces, aquí le quitaron la vida a los seres que estaban en esta tierra, que era una creación celeste, luz beliana, Por eso es que de ellos tienen luz bella. por eso tienen contados sus días, ¿no? Para Por eso ser echados. entonces ahí se convierten ellos en tinieblas. Miren, hermanos, porque por eso Génesis capítulo 1, versículo 1, perdonen, yo sé que Y- vamos a terminar, vamos a cortar, pero es importante que veamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no dice que haya creado las tinieblas, exactamente. Sí las creó él, pues las hizo cuando le arranca la luz al enemigo, Exacto. ¿verdad? Pero para la tierra, pues, estoy hablando. Entonces resulta que ahí Luzbel, que era luz bella, ¡pum!, es quitado de la tierra su autoridad, su señorío sobre la tierra, su gobierno sobre la tierra es arrancado, no solo la luz, sino su autoridad. Entonces, cuando Dios viene nuevamente con el Espíritu, dice, yo saben cómo lo leo, mis amados, cuando dice aquí, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, Él viene y dice, ahora voy a poner a Cristo, porque Él también es luz, Ajá. le quitó la luz a Luzbel, y dice, ahora traigo una luz mayor. Luz buena. Luz buena. Y dice, y esta luz sí es buena. Miren, hermanos, pero aquí estamos hablando de que Dios está hablando a los cosmos. Por eso digo que Él está creando el imperio más poderoso sobre los cosmos, sobre los ambientes, sobre los aires, sobre las potestades, sobre todo lugar, sobre las creaciones, sobre las galaxias, sobre todos esos lugares que Dios ya había creado. La tierra no es lo primero en ser creado. Aquí para nosotros los hombres sí, pero ya habían creaciones más grandes que la tierra. Y por eso Dios viene y dice, bueno, ustedes creen de que no se puede. Aquí voy a hacer yo algo. Y trae a Cristo. Y trae a Cristo porque Luzbel dijo, ¿cuánta gente ha habido ahí en la calle que dice, si yo me voy de esa empresa no va a ser igual? Si yo me voy de esa iglesia no va a ser igual. Si yo ya no dirijo, nadie va a cantar como yo. Si yo no estoy, si yo no, ¿quién te dijo que si yo no? Si ahí lo vemos que Satanás eso fue lo que creó, que si él no estaba, no iba a haber nada. Pues Dios viene y dice, Claro que sí. Lo hay. sea la luz. Sea la luz. Entonces dijo él, que venga Cristo ahora a la tierra a reinar. Porque Él es luz y es buena luz, no como aquel que fue malo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Que Dios les Amén. bendiga, Que Dios hermanos. les Nos bendiga. vemos en el Nos próximo vemos en el episodio. próximo Amén. episodio. Bendiciones.